Buenas noches, gente de Richie Fit Trainer. Hoy les traigo un tema que pues yo sé que les va a gustar. Vamos a hablar básicamente de cuál es el momento oportuno para iniciar en un ciclo de esteroides. ¿Listo? ¿Cuál es el momento oportuno para iniciar un ciclo de esteroides? Básicamente los esteroides se utilizan para pasar nuestros límites naturales. Cuando ya hemos llegado a un punto donde tenemos claro que ya dimos lo mejor de nosotros responsablemente, comiendo bien, entrenando bien, suplementándonos bien y descansando como es. Entonces ya somos conscientes de que llegamos a nuestro límite natural y ese es el momento para evaluar qué tan importante para nosotros puede ser ergogenizar. ¿Ya? Entonces, a ver, básicamente tenemos que tener muy claro que de verdad hemos llegado a nuestro punto máximo, ¿ya? Genético. Entonces, pues, básicamente tenemos que tener en cuenta unos factores como son la edad. Nunca debemos usar esteroides si no hemos llegado todavía a una mayoría de edad, a una madurez, ¿ya? A una madurez muscular, a una madurez hormonal, donde vamos a asegurar de que los daños, porque siempre van a haber daños colaterales, yo le mentiría si les diría que los esteroides no hacen daño. Lo que pasa es que depende de su uso, depende cómo los programemos, depende cómo los usemos, depende con qué responsabilidad lo hagamos, así mismo van a ser esos efectos colaterales. Nosotros los podemos minimizar mucho si somos responsables. Con esto no estoy promoviendo el uso de esteroides. Quiero ser lo más claro posible, sin satanizar los esteroides, pero tampoco quitándole sus propiedades. Tanto así que los esteroides se diseñaron en un principio para ayudar con la sarcopenia, los enfermos de SIDA, los enfermos de cáncer. Se, se crearon como una ayuda a este tipo de patologías. Pero pues con el tiempo en el deporte, dado sus efectos, ¿ya?, de rendimiento, sus efectos pues, positivos en cuanto al rendimiento, de la fuerza y a la resistencia, pues se comenzaron a usar en los deportes. Porque en todos los deportes, en todas las disciplinas se utilizan. Así la gente niegue que los utiliza. Bueno, entonces, es bueno que tengan claro, primero que todo, que ya haya una madurez muscular. Segundo, ¿en qué se basa la madurez muscular? En el tiempo de entreno, en los años que puedan llevar entrenando. Eh, Básicamente, en que ustedes estén claros y estén seguros de que ya de verdad naturalmente ya han hecho todo, ¿cierto? Y de que están en un momento en el que no le van a hacer daño a su cuerpo de forma grave, porque es que si ustedes usan los esteroides antes de haber hecho una madurez natural, ¿ya?, muscular, y antes de haber dejado que su cuerpo termine su proceso de crecimiento en la etapa de la pubertad, que es donde mejor estamos hormonalmente, pues ustedes van a interferir con ese eje hormonal en un momento muy importante de su vida, donde en su mejor momento van a crear una supresión del eje hormonal y eso les va a afectar de por vida. Lo que si ustedes esperan a los 20, 25 años, ¿ya?, donde ustedes ya a esos 25 años ya han pasado su madurez hormonal, ya crecieron lo que iban a crecer, ya la gonadotropina y la somatropina hicieron su efecto en la etapa de pubertad en cuanto a lo que es crecimiento óseo y desarrollo hormonal, endocrino, muscular, ¿ya? Entonces, pues, dejaron que se hiciera el proceso natural en su cuerpo, fisiológicamente. Entonces, pues, si ya están seguros de que eso fue así, podemos pensar en ergogenizar. Porque si ya llevan años entrenando, aparte de la madurez muscular, ustedes ya aprendieron a entrenar. Por lo menos ya saben lo básico. Ya tienen un nivel de entreno, o sea que van a usar lo mejor posible esas ayudas ergogénicas, o sea, las van a quemar, ¿ya? Porque eso hay que darle duro, tiene que ser un entreno muy bien hecho, un entreno intenso para que ustedes quemen todo lo que se van a meter. Estamos hablando de que su cuerpo maneja semanalmente, fisiológicamente manejamos entre 50 y 75 miligramos por decilitro de testosterona. Eso es lo que fabrican los testículos, ¿ya? Y al usar esteroides
está comprobado que menos de 200 miligramos a la semana no sirven para nada, ¿ya? Y lo normal es que se usen entre 250 y 300. Entonces estamos subiendo a más del doble, casi al triple, ¿ya? Nuestro nivel de testosterona, básicamente. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, pues ya podemos, ¿ya? Buscar a un profesional que nos pueda orientar de acuerdo a nuestras metas, qué productos podemos usar, teniendo en cuenta que somos principiantes, ¿ya? Teniendo en cuenta que pues el primer ciclo es el que mejor le va a pegar a nuestro cuerpo, ¿ya? Porque el cuerpo está virgen, los receptores androgénicos están vírgenes, ¿ya? No han recibido ningún tipo de ayuda externa, de ayuda exógena, entonces están vírgenes. Cualquier tipo de ayuda exógena, ergogénica que utilicemos, el cuerpo la va a absorber al máximo. Por eso es tan importante hacer un muy buen ciclo en el momento adecuado cuando es nuestro primer ciclo. De eso depende toda nuestra vida esteroide, ¿ya? O ergogénica a lo largo del tiempo que la vayamos a utilizar en nuestra vida. Entonces, básicamente, tenemos que tener muy claro, ¿ya? En qué momento, ¿ya? Vamos a comenzar a utilizar estos esteroides, no nomás para las metas que tengamos, sino teniendo en cuenta que nuestro cuerpo de verdad ya está en ese punto donde necesita esas ayudas ergogénicas para las metas que nosotros tenemos, porque el cuerpo nunca va a necesitar esas ayudas ergogénicas. Somos nosotros los que nos creamos esa necesidad de pasar esos límites. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este primer punto de que ya pasamos nuestra madurez hormonal, llegamos a un punto de madurez muscular, además de eso tenemos un nivel de entreno, nos informamos de alguien profesional, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer paso a seguir? Bueno, tenemos que tener en cuenta que eso no es a la loca, ¿ya? Nos hacemos unos exámenes de testosterona ligada a proteínas, testosterona libre, o sea, todo un perfil hormonal, un perfil lipídico, T3, T4, TSH, LH, FSH, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra parte endocrina, porque tenemos que tener un punto de partida en el antes y el después, o sea, tenemos que tener con qué comparar si ya recuperamos nuestros factores o nuestros niveles normales después de un ciclo de esteroides. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener un punto de comparación. Siempre antes de un ciclo de esteroides, hacernos un perfil hormonal, un perfil lipídico, ¿ya? Exámenes de transaminasas para el hígado, exámenes para los riñones. Entre más completo sea el examen, vamos a tener un punto de comparación mucho más integral para la recuperación general de nuestro cuerpo después de un ciclo de esteroides. Entonces, hecho esto, ya sabemos cuáles son nuestros niveles normales de testosterona, de creatinina, cómo están las transaminasas, cómo está la LH, la FSH. Entonces, teniendo esto claro, después del ciclo nos vamos a hacer un examen. O si el ciclo es largo, hablando de más de 4 a 6 semanas, cada mes es bueno. Los profesionales lo hacen por lo regular cada 2 semanas. Un amateur, un principiante, un competidor medio lo puede hacer cada mes, cada 4 semanas de ciclo, ya los que usan ciclos a 12 semanas. Entonces, ¿para qué? Para ir viendo cómo se está comportando, qué tanta supresión tenemos, ¿ya? Qué tanta supresión hay, para así mismo tener un control de la dosificación del esteroide, porque la mayoría lo hace a ojo. Dado que no hay un nivel profesional en la mayoría de personas que manejan los esteroides en nuestro medio, pues la mayoría de entrenadores lo hacen a ojo, ¿ya? Y cuando se ven metidos en un problema el berraco, porque le suprimieron demasiado el eje a un competidor, porque le pueden hacer daños irreversibles a una mujer, ¿ya? Porque en ellas, pues los que sabemos que no se usan los mismos esteroides para las mujeres que se usan para los hombres. En el hombre se puede usar cualquiera, en la mujer solo los que tienen muy bajo nivel androgénico, y dependiendo de cómo uno tenga los exámenes, de cuál sea la meta, de cuál sea la genética, ¿ya? Que tenga la cliente o la paciente. Entonces eso es muy delicado. Entonces, una vez tenemos claro
¿ya? Que vamos a usar esos esteroides, que tenemos unos exámenes, que ya tenemos la edad, que ya, bueno, que ya llegamos al punto donde ya es responsablemente ya podemos pensar en usar unos esteroides. Tenemos que tener claro ya con ese profesional cuáles son los productos que vamos a usar. Tenemos que tener claro la planificación del entreno de acuerdo al esteroide que vamos a usar, qué dieta vamos a utilizar con esos esteroides. Otro consejo que les doy es, por ejemplo, aparte de tener ya un entreno planificado, una dieta, unos suplementos claros, cómo van a ser los descansos, cómo van a ser los entrenos, las frecuencias de entreno, todo lo que tiene que ver con la planificación, también les recomiendo que compren esteroides de calidad. No le metan barato, ni le tacañen al ciclo. El ciclo debe tener su kickstart, su arranque, porque mientras la testosterona se va incrementando semana tras semana y llega a su punto máximo, su punto ideal, pues muchas veces hay unos bajonazos de fuerza, o mientras llegamos a la fuerza que necesitamos, pues vamos a necesitar un kickstart, ¿ya? Con un anabólico que sea de rápida acción, ¿ya? Para que nos levante el nivel de entreno, esa intensidad y ese factor anabólico que necesitamos, ¿ya? Entonces, tenemos el kickstart, tenemos el ciclo como tal y tenemos la salida del ciclo, ¿ya? Aparte de eso, tenemos que tener listos los reguladores y tenemos que tener el PCT, el postciclo. Si no está dado eso completo, es mejor que no arranquemos. Hay que tener todo primero. Es más importante tener el PCT bien fino, comprado, tener los reguladores, que tener el esteroide. Porque a ustedes les puede pasar cualquier cosa durante el ciclo y si no tienen a mano la plata para comprarlos o no los consiguen, pues la van a pasar mal. La van a pasar mal con problemas de ginecomastia, de pronto si se les llega a activar la ginecomastia, porque eso es dado, es muy personal, de acuerdo a la sensibilidad de cada uno. Entonces tiene que tener eso en cuenta. Y bueno, se supone que lo hicieron bien, hicieron su regulación, pero al final no tuvieron para, para su PCT o no consiguieron una buena hormona fina, ¿ya? Entonces, ustedes, eso no les da abasto, eso tiene que ser preciso, ¿ya? Cuando ustedes planifiquen un ciclo, ustedes ya saben en qué semana, qué producto van metiendo, cuál van sacando, en qué momento entra el PCT, perdón, la regulación, los serums, y en qué momento entra el PCT, ¿ya? Y qué dosis, qué dosificaciones, cuánto van a necesitar de cada uno. Cuando ustedes comienzan su ciclo, en ese momento es porque ya tienen todo comprado. No les falta nada por comprar, incluyendo proteínas, creatinas, aminoácidos, todo lo que vayan a usar durante el ciclo. ¿Ya? Con eso no se juega. Si quieren, además de preservar el músculo, preservar su salud y que les garantice que ustedes van a volver a sus niveles normales de testosterona en los tiempos que son, para que no van a generar daños mayores en los testículos o en el hígado, en los riñones, por no usar sus reguladores, sus protectores y su PCT. Bueno, tienen que tener claro cuáles son sus metas, porque eso depende de los productos que van a usar, el tiempo en que lo van a usar y la dosificación en que lo van a usar. Tienen que tener un programa claro. Bueno, ¿qué más les puedo decir? No hay necesidad de dosificarse, de sobredosificarse. Una dosificación de entre 300 y 500 miligramos de testosterona durante 4 semanas o 4 a 6 como máximo es suficiente. Estamos hablando de que estamos entrando en nuestro primer ciclo de esteroides, ¿ya? Entonces, y en general a mí no me gusta un ciclo de más de 4 o 6 semanas, a menos de que sea un competidor, ¿ya? Donde un ciclo de menos de 12 semanas no te va a servir, o por lo menos no si vas a competir, ¿ya? O si sos un principiante. Entonces yo les recomiendo sí, no abusar de los esteroides, ¿ya? Teniendo en cuenta que las dosis normales son de entre 50 y 75 decilitros por miligramos por decilitro, pues estamos hablando de que 300 es lo ideal para mí, ¿ya? Teniendo en cuenta que pues que tienen que prever mucho la supresión testicular. Ahora, sumémosle los efectos secundarios en el hígado, en los riñones, en el cabello, ¿ya? Por la conversión a DHT,
que es necesaria, pero esa conversión también trae unos efectos secundarios indeseados que tenemos que tener en cuenta y para los cuales tenemos también que tener unas precauciones, ¿ya? Porque hay forma de controlarlo también. Entonces, bueno, no siendo más, estoy seguro de que este video les va a gustar mucho, les va a servir mucho. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me textean, ya sea por el canal por el que lo hayan visto, sea mi canal de YouTube, mi canal de Instagram, de TikTok, WhatsApp o a mi correo, no hay problema, ¿ya? Con mucho gusto. Y recuerden que todo es posible dentro de los tiempos que son y con responsabilidad, ¿ya? Para los que quieran de pronto una asesoría, yo manejo asesorías online. Les recuerdo que soy entrenador profesional, certificado por la Escuela Nacional de Deportes, Academia Nacional de Deportes y Medicina de los Estados Unidos, NASM, CPT International, también IFE como International Elite Coach, nutrición deportiva y farmacología del deporte a niveles 1 y 2. Entonces es un placer colaborarles, esto es una pasión, esto es amor para mí y con mucho gusto yo los puedo orientar. No siendo más, todo mi cariño y recuerden, entrena inteligente, entrena conmigo. Richie Fit Trainer, tu entrenador personal. Dios los bendiga.